Muy bien, ya nos detuvimos bastante en el estudio de la constante, ahora vamos directamente a la utilidad práctica que tiene la ecuación de Arrhenius. Primero, visualizar que se trata de una función exponencial, ¿no? La relación que existe entre la variable de temperatura y la constante es una exponencial. Si graficáramos la constante, y recuerden que el valor de la constante es proporcional a la rapidez de reacción, independientemente de las concentraciones, si mantenemos las concentraciones fijas, la rapidez de reacción va a aumentar proporcionalmente a la constante, de acuerdo a lo que nos dice la ecuación cinética. Bien, si graficamos la constante en función de la temperatura, recuerden que se trata de la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin. ¿Qué es lo que nos dice la expresión matemática de la ecuación de Arrhenius? La temperatura está formando parte de un exponente que tiene signo negativo y está en el denominador de ese exponente. Quiere decir que si la temperatura aumenta, este cociente, energía de activación sobre RT, menos energía de activación sobre RT, en valor absoluto, el cociente disminuye si la temperatura aumenta. Pero, como está afectado por este signo de menos, cuando la temperatura aumenta, si bien disminuye el valor absoluto, aumenta el valor real del exponente. ¿De acuerdo? Quiere decir que un aumento de la temperatura va a producir un aumento del exponente, y al aumentar el exponente va a aumentar el valor de la constante porque está elevado a un exponente que es cada vez más grande. Acuérdense que A es una constante que conocemos con el nombre de factor de frecuencia, que ya estudiamos qué características tiene. En este momento ya no nos va a interesar demasiado su valor. Entonces, un aumento de la temperatura va a producir un aumento exponencial del valor de la constante. Una gráfica de este tipo que responde a este tipo de función, y igual a e a la x, ¿no? la función exponencial. En este caso e estaría afectado por una constante, el factor exponencial, pero desde el punto de vista de la geometría de la curva sería el mismo. Ahora, observen una cosa. Si nosotros le aplicamos logaritmos, logaritmo neperiano, logaritmo natural, a la igualdad, nos quedaría, vamos a poner por acá, que el logaritmo neperiano de la constante sería igual al logaritmo neperiano de A por E a la menos energía de activación sobre RT. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto a su vez lo podemos escribir de la siguiente manera. Logaritmo de la constante, acá tenemos un producto. Es logaritmo de A por B. Y el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B, por propiedades de los logaritmos. Quiere decir que esta segunda parte de la igualdad la podríamos representar así, como logaritmo de A, el factor de frecuencia, ¿sí? más el logaritmo neperiano de E a la menos energía de activación sobre RT. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir modificando un poco esta expresión. El logaritmo de la constante va a ser igual al logaritmo de A. Acá no cambia nada, no hay manera de simplificarlo. Pero logaritmo de E a la menos energía de activación sobre RT. A ver, logaritmo de E a la X es igual a X. ¿Verdad? Es una propiedad de los logaritmos. Ya vimos, ya utilizamos, incluso la tienen recuadrada en verde en otro videito. Quiere decir que sumando me quedaría reducido a esta expresión, menos energía de activación sobre RT.
¿De acuerdo? Y seguimos un poquito más. El logaritmo de la constante va a ser igual al logaritmo de A menos, más menos, me quedaría menos, energía de activación sobre RT. Y como a mí me interesa que la temperatura quede discriminada, que no quede ahí formando parte de ese amontonamiento de dos constantes, una para la ecuación, que es la energía de activación, y la constante R de los gases, todavía podemos simplificarlo un poquito más. O por lo menos desarrollarlo, yo no sé si simplificarlo, pero desarrollarlo un poco más. El logaritmo de la constante va a ser igual al logaritmo de A menos energía de activación sobre R por 1 dividido T. ¿De acuerdo? O sea, lo que sacamos fue 1 sobre T, lo sacamos de ese cociente y lo dejamos aparte. Obviamente si multiplico energía de activación por 1 me queda energía de activación, R por T me queda RT y estamos escribiendo lo mismo. ¿Para qué hicimos todo esto? Bien, todavía vamos a reordenarlo un poquito más. La última. El logaritmo de la constante va a ser igual. Este término, que es el que tiene la variable independiente T, lo vamos a poner adelante. Menos energía de activación sobre R, ¿sí? Más el logaritmo neperiano de A, que es el factor de frecuencia. Y bien, ¿y para qué tanta vuelta? ¿Para qué nos dedicamos todo este tiempo a llegar a esto? A encontrar también una relación gráfica que nos hubiera sido muy útil en el práctico, en el caso de que estuviéramos la semana que viene haciendo la práctica que estaba prevista, que era el efecto de temperatura sobre la rapidez de reacción. Fíjense lo siguiente. Esta expresión, perdón, acá me faltó algo, por 1 sobre T, por 1 dividido T, más, difícil esto con el video, nadie le avisa a uno que se come cosas, ¿sí? Menos energía de activación por 1 sobre T, más el logaritmo de A. Ahora sí quedó lo que necesitamos. Logaritmo de la constante. A ver si les resulta conocido. I es igual menos energía de activación sobre R, M, coeficiente angular, 1 sobre T, X, variable independiente, y logaritmo de A, N, ordenada en el origen, o sea, el valor de I cuando X vale 0. O sea que lo que obtuvimos es la expresión para la ecuación de una recta. ¿Qué significa esto? Que si graficáramos, vamos acá, no ya la constante, sino el logaritmo neperiano de la constante. Vamos a sacar esto que puede variar un poco. Logaritmo neperiano de la constante. En función de la inversa de la temperatura, 1 sobre T, la inversa de la temperatura absoluta, la inversa de la temperatura en Kelvin, obtendríamos una recta cuyo coeficiente angular es el cociente entre la energía de activación y R, pero con el signo negativo. La energía de activación, recuerda que siempre es positiva, porque la energía de activación es la energía que deben adquirir los reactivos para alcanzar el nivel energético del complejo activado, y ese proceso siempre es endotérmico, o sea, la energía de activación siempre es positiva. Y la constante de R tiene un valor positivo que en unidades del sistema internacional es 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Así que el cociente de energía de activación sobre R es positivo, pero como está afectado el signo negativo me está diciendo que la pendiente va a ser negativa. Obtenemos una recta con pendiente negativa.
Una recta que va a cortar el eje de la psi, o sea, el logaritmo neperiano de k, cuando su valor sea igual al logaritmo del factor preexponencial o del factor de frecuencia. ¿Sí? Y la pendiente de esta recta, es igual al cociente entre la energía de activación sobre R con signo negativo. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto es muy valioso porque imagínense que estuviéramos en el laboratorio. Estaríamos estudiando la misma reacción que utilizamos para el estudio de la ecuación, para obtener la ecuación cinética, para determinar los órdenes de reacción. En lugar de la constante, estaríamos midiendo algo que es proporcional a la constante, que se da lo mismo con la rapidez de reacción, la inversa del tiempo. O sea, si la reacción es más rápida, el tiempo es más corto, o sea, una relación inversa entre el tiempo y la rapidez. Y también, si la constante es mayor, el tiempo es menor, porque al haber una mayor constante hay una mayor rapidez de reacción. Quiere decir que la constante también guarda una relación inversa con el tiempo. Entonces nosotros no estaríamos midiendo constantes porque no tenemos manera de determinarla experimentalmente, pero estaríamos midiendo tiempos. Tenemos nuestros tubos de ensayo con tiosulfato y con ácido clorhídrico, todos con la misma concentración. Ahora no vamos cambiando la concentración, dejamos todos con la misma concentración y los vamos mezclando, pero utilizando temperaturas diferentes. Uno es en baño de agua caliente, de hecho 2 de las mediciones serían a temperaturas superiores a la temperatura ambiente, una a temperatura ambiente, a la temperatura del laboratorio, y la última medición sería una temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Pondríamos los tubos previamente en un baño con agua y hielo. Entonces obtendríamos cuatro tiempos diferentes para los 4 experimentos. Esos tiempos serían inversamente proporcionales al valor de la constante. Así que acá tendríamos el logaritmo de la inversa del tiempo, no el logaritmo de la constante, por la relación de proporcionalidad entre la constante y el tiempo. Y en el eje de las X, sí, el cociente la inversa de la temperatura absoluta, que esa la podemos medir directamente en el vasito de Bohemia en el que realizamos la reacción. Anotamos al final la temperatura y tomamos esa última temperatura, aunque en los hechos no es la temperatura real de todo el experimento, la tomamos como referencia para la temperatura del experimento. Entonces, si graficamos, obtenemos una recta con pendiente negativa, y esa pendiente, como R es un valor constante universal, nos permite calcular la energía de activación de la reacción. Entonces, si todo hubiera funcionado sin alteraciones, estaríamos determinando el valor de la energía de activación para la reacción entre el ácido clorhídrico y el tiosulfato. Bueno, desde el punto de vista procedimental, no es tan divertido verlo en el pizarrón cómo hacerlo, pero la idea sería esa, basándonos en la ecuación de Arrhenius. Otra utilidad práctica bastante importante de la ecuación de Arrhenius es aquella que me permite, a partir del conocimiento de un valor de la constante y 2 temperaturas, determinar el valor de la constante a una de las 2 temperaturas si no la conozco. Eso nos requiere de un procedimiento, de un tratamiento matemático que nos permita prescindir del valor de A, que en este caso nos interesa. O sea, sería una expresión muy útil para vincular la energía de activación con 2 constantes y 2 temperaturas. Se la conoce también como la ecuación de Arrhenius para 2 puntos. En realidad serían para 2 pares de puntos que son combinaciones de temperatura y constante. Entonces, supongan que trabajamos a 2 temperaturas. La temperatura 2 mayor que la temperatura 1. Sabemos que si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces la constante 2 va a ser mayor que la constante 1. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver cómo podemos vincular directamente 2 temperaturas con sus 2 respectivas constantes, y de manera tal que nos permita
despejar el valor de la incógnita en el cual sea que la tengamos. Incluso podemos tener las dos temperaturas, las dos constantes, y querer obtener el valor de la energía de activación, que también se puede hacer. Una manera práctica es plantear la expresión para una temperatura, para la otra temperatura, y dividirlas. O sea, hacer el cociente entre las dos ecuaciones de Arrhenius aplicadas a cada una de las temperaturas. Sería una cosa así. Voy a tener una constante 2, ¿sí?, que va a ser igual a A. El factor de frecuencia habíamos dicho que era relativamente independiente de la temperatura, así que el factor de frecuencia va a valer exactamente lo mismo, por E a la menos energía de activación sobre RT2. ¿Sí? Esto sería esta expresión para T2. Ahora, para T1 tendríamos una constante 1 igual a A por E. A vale lo mismo, acuérdense que no cambia con la temperatura. La temperatura afecta a la constante, pero no afecta el valor de A, elevado al opuesto de la energía de activación sobre RT1. Acuérdense que es un exponente, ahí me quedó un poquito abajo, no es un producto de E por nada, es E elevado a la menos energía de activación sobre RT1. Bien. Decir entonces que K2 sobre K1 es igual, a ver, A dijimos que valía lo mismo, por lo tanto el cociente va a dar 1, directamente las elimino de ahí, de la expresión, no va a afectar, y ya logré mi objetivo. Prescindo totalmente del factor de frecuencia para los cálculos que siguen. Potencias de igual base y diferente exponente. Cociente de potencias de igual base y diferente exponente. Se deja la misma base y se restan los exponentes. O sea que la base es el número E. ¿Sí? Es un E grande para que pueda escribir los exponentes con un desarrollo un poquito mayor. Vamos a separarlo para que no nos maree. E a la menos energía de activación sobre RT2 menos energía de activación sobre RT1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy restando el exponente del denominador, se lo estoy restando al exponente del numerador, porque numerador y denominador son potencias que tienen la misma base y distinto exponente. Podemos seguir con esto. K2 sobre K1 es igual a E. Menos por menos es más. Podemos dejar el positivo adelante. Me quedaría más, no lo voy a poner con signo de más, simplemente energía de activación sobre RT1 menos energía de activación sobre RT2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, molesta tener la temperatura como una variable, que además es la variable independiente, en el exponente que le estoy aplicando a E. Así que vamos a tratar de sacarla del exponente, vamos a tratar de eliminar la base del exponente. Y para eliminar la base de una exponencial lo que tengo que hacer es aplicar logaritmos. Pero claro, no le puedo aplicar logaritmos solamente a este término de la igualdad, se lo tengo que aplicar a toda la igualdad. Así que, aplicando logaritmos a toda la igualdad, me quedaría logaritmo neperiano de K2 sobre K1, ¿sí? Va a ser igual al exponente, o sea, si yo le aplico logaritmo neperiano a E, acuérdense,
logaritmo neperiano de e a la x es igual a x. ¿Sí? ¿Cuál sería x en este caso? Este exponente, ¿no? Es una x un poco hipertrofiada, pero es x. Quiere decir que obtengo lo que quedó ahí dentro del globito, cuando le aplico logaritmo al exponente elevado a ese mamotreto. Entonces esto me quedaría logaritmo neperiano de K2 sobre K1 es igual a energía de activación sobre RT1 menos energía de activación sobre RT2. Y ya es una expresión mucho más bonita y práctica que esta. Ahora, todavía podemos simplificarlo un poco más. Energía de activación sobre R la puedo sacar de factor común. Entonces me quedaría logaritmo neperiano de K2 sobre K1 es igual a, saco de factor común, energía de activación dividido R, y bueno, ¿qué me queda? Por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y esta es finalmente la expresión que estábamos buscando. Una expresión que, fíjense, vincula. Vamos a recuadrarla. Esta es la ecuación de Arrhenius. Si van a algunas publicaciones, la ecuación de Arrhenius la van a encontrar así y no así. Porque esta es una expresión mucho más práctica para trabajar con temperaturas constantes y energías de activación. Nosotros, de hecho, van a tener ustedes oportunidad de ejercitarse y vamos a resolver acá, seguramente en una clase presencial virtual, pero sincrónica, en Zoom, vamos a resolver algún ejercicio de estos. Pero fíjense, vincula. Si yo tengo el valor de las dos constantes y una temperatura, puedo averiguar la temperatura a la que fue determinar el valor de otra constante, siempre y cuando conozca la energía de activación. Si tengo dos temperaturas y una constante, puedo, conociendo la energía de activación, averiguar cuál es el valor de la constante para la otra temperatura. Y si tengo las dos constantes y las dos temperaturas, puedo hallar la energía de activación. O sea, es una expresión tremendamente útil que la vamos a utilizar bastante a menudo. Y con esto quedaría completado la discusión sobre el efecto de la temperatura. Nos va quedando muy poquito del tema, estamos terminando la unidad. Ahora voy a armar algo, pero muy cortito, muy breve, para que aparezca lo esencial de mecanismos de reacción. Y ya vamos por terminar la unidad 1, aunque parezca mentira, y en estas condiciones precarias en las que estamos dando el curso, estamos avanzando bien en el programa. Vamos en fecha. Espero que les sirva y bueno, que cualquier duda me la hagan saber. Y bueno, nos vamos a estar viendo, virtualmente o directamente, presencialmente. Mecanismo de reacción. Para estudiar de manera exhaustiva el tema mecanismo de reacción, recuerden que el mecanismo implica que la reacción ocurre en dos o más etapas. En general, en alguna de esas etapas o en varias de ellas están involucrados equilibrios químicos, o sea, reacciones que son reversibles, que están ocurriendo en los dos sentidos, sentido directo y sentido inverso. Y como equilibrio químico todavía no lo abordamos, no vamos a hacer un estudio demasiado pormenorizado, pero lo esencial lo podemos analizar sin recurrir al equilibrio químico. Y me atrevería a decir que el práctico que habríamos hecho, pero que hicimos virtualmente, también nos puede ayudar a estudiar desde el punto de vista experimental cuál sería un mecanismo, cuál sería un mecanismo posible para esa reacción que experimentalmente estudiamos, a la que teóricamente le determinamos en el laboratorio el orden parcial para cada uno de los reactivos y también el valor de la energía de activación. La reacción concreta, si lo recuerdan, es la reacción del tiosulfato de sodio, en realidad el anión tiosulfato es lo que nos interesa, en solución acuosa, una solución incolora de tiosulfato de sodio,
hacemos reaccionar con un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, también en solución acuosa, y observamos que se forma un precipitado sólido de azufre sólido, se desprende un gas que no vemos un desprendimiento de burbujas muy intenso, pero sí lo reconocemos por el olor penetrante y agresivo, el dióxido de azufre, y se produce agua que en el medio acuoso en el que ocurre la reacción no vemos que se esté produciendo, pero de hecho se produce. Esta reacción balanceada, la ecuación ajustada, implica poner un 2 ahí delante del catión hidrógeno. Bien, esta reacción la estudiamos bastante desde el punto de vista cinético en dos prácticos sucesivos, y en uno de ellos, el primero, determinamos los órdenes parciales con respecto al tiosulfato y con respecto al ácido clorhídrico. Si recuerdan, habíamos llegado a que la ley de rapidez para esta reacción debía ser de este tipo: R igual a la constante multiplicada por la concentración de tiosulfato, de anión tiosulfato, elevado a la 1, porque el orden era 0 con respecto al ácido clorhídrico. Esta era la ley de rapidez determinada experimentalmente para esta reacción. Bien, esta está validada por la experiencia. Sabemos que es de orden 1 con respecto al tiosulfato y de orden 0 con respecto al ácido clorhídrico. Está validada experimentalmente. ¿Sí? O sea, la experiencia nos confirma que esta es la ley de rapidez. Otra posibilidad hubiera sido que la ley de rapidez, por ejemplo, tuviera esta expresión: la constante, una constante específica dependiente de la temperatura, por la concentración de tiosulfato a la 1, por la concentración de catión hidrógeno a la 2, siendo este 2 el equivalente, o sea, el valor del coeficiente estequiométrico en la ecuación igualada. Pero recuerdan que habíamos dicho que esta expresión era incorrecta. ¿Por qué? Porque no está validada por la experiencia. O sea, nuestros datos no demuestran que la concentración de catión hidrógeno tenga ese efecto de multiplicar, digamos, ante una duplicación de la concentración de catión hidrógeno se me tendría que cuadruplicar la rapidez de reacción, y lo que observamos fue que independientemente de la concentración de catión hidrógeno, la rapidez era la misma. El tiempo que nosotros medimos, no medimos la rapidez, pero medimos el tiempo, era exactamente el mismo dentro de los márgenes de error experimental. Quiere decir que esta expresión es incorrecta, esta ley de rapidez no es correcta porque no tiene la validación experimental. O sea, no se ajusta a lo que la experiencia dice. Por eso la descartamos. Ahora, habíamos hecho una discusión previa, como una especie de anticipo de este tema, diciendo que cuando los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes parciales de reacción, ese podría ser un indicio de que la reacción está ocurriendo en una sola etapa. O sea, que ocurra en una sola etapa implicaría que en el caso del tiosulfato habría un choque de 3 partículas, 2 cationes hidrógeno y un anión tiosulfato, de manera eficaz, o sea, con la energía adecuada y con la orientación espacial adecuada para que ese choque produjera el cambio químico que lleva a los productos. ¿Sí? Eso no fue confirmado por la experiencia, por lo tanto lo descartamos. Pero en el caso que hubieran coincidido los órdenes que calculamos a partir de los datos experimentales con los coeficientes estequiométricos, podría ser un indicio fuerte de que esa reacción podría estar ocurriendo en una sola etapa. No es la confirmación, no hay garantías de que esa coincidencia me diga que la reacción ocurre en una sola etapa, pero cabría la posibilidad. Con los datos experimentales y con la ley de rapidez a la que llegamos, está totalmente descartado que esta reacción ocurra en una sola etapa. Esta reacción ocurre a través de un mecanismo.
Y lo que ahora voy a hacer, un poco de atrevido porque no encontré el mecanismo por ningún lado, lo más probable es que a nadie se le haya ocurrido que valía la pena estudiar el mecanismo de reacción, voy a proponer un mecanismo que creo que por lo menos tiene lógica. Los mecanismos no solamente tienen que tener lógica, sino que ser confirmados por la experiencia. Pero vamos a ver un mecanismo que podría explicar qué es lo que está pasando acá y por qué los órdenes parciales son los que son y no los que surgirían de una reacción en una sola etapa.